Bueno, te platico rápido. Eh, Mi proyecto consiste en entrevistar a alguien que esté estudiando algo parecido a lo que yo quiero estudiar o lo que yo quiero estudiar. La idea que yo tengo de estudiar es arqueología, ¿no? Ok, Bueno, platicando con la profe Dulce, me comentó que tú habías estudiado antropología social. Y aunque pues, no es como tal arqueología, siento que me puedo dar una idea, ¿no? Entonces, claro. te agradezco que me hayas dado la oportunidad de entrevistarte. No, pues gracias a ti por darte la oportunidad de escucharme y por darme la oportunidad de compartirme contigo. ¿Qué onda? ¿Sabías que todo lo que sabemos sobre nuestro pasado, sobre los pueblos indígenas, sobre nuestras creencias, sobre el porqué de muchas cosas se lo debemos a los antropólogos? Bueno, Paulina Díaz, o Poli, es una antropóloga social que estudió en la Ciudad de México en la ENA, Escuela Nacional de Antropología e Historia. Actualmente se dedica a dar clases en zonas rurales de Sonora, así que vamos a conocer un poco más de ella y sobre la carrera que eligió. Primero que nada, no sé, me permites que te presentes, no sé, algo así para conocer un poco más. Pues me llamo Paulina Díaz. Eh, Diría que soy originaria de Tlaxcala, pero eso es un fake. Nací en Ciudad de México, pero migré a Tlaxcala cuando era muy pequeñita, 2, 3 años. Entonces me asumo como tlaxcalteca. Eh, es, Estudié antropología en la Nacional de Antropología. Soy de la generación 2015-19, antropología social. Mm, Creo que uno de los más grandes retos de ese momento fue hacer el examen para la Nacional de Antropología, porque las escuelas nacionales, como la Nacional de Artes, la de Danza, la de Antropología, la de Música, son exámenes específicos al área. Esto es que de las 120 o 100 preguntas, 120 o 130, no recuerdo cuántas son todas sobre el tronco de antropología. Entonces creo que aunque te dan una guía y hay un acompañamiento, si hemos estado ajenos a la disciplina, es como un reto sí el entrarle por ahí, ¿no? Pero que todo se puede, ¿eh? Realmente todo se puede. Si nos damos tiempo, todo es posible. Eh, Creo que de primera instancia eso es un reto el poder entrar. Aparte, los cupos son limitados, aplican N cantidad de personas. De social es la carrera que tiene más espacios con 120. De ahí sigue arqueología. Arqueología creo que ofrece 90, si no me equivoco. Lingüística ofrece 50 lugares. Entonces, si es, yo creo que está en la nacional quien tiene voluntad de estar, para empezar. ¿Qué más podría compartirte? Que es algo bien bonito. Mira que la antropología y la arqueología no están separadas ni peleadas, porque la antropología, por ser una disciplina tan amplia, se divide en estas 7 ramas, que es la antropología social, la antropología física, la etnología, la etnohistoria, la historia, la lingüística y la arqueología. Entonces, en realidad no son tan ajenas unas de las otras y todas son como una cosita que se ha tenido que dividir para poder, pues, trabajarla, ¿no? Porque no podemos trabajar tantas cosas juntas. O a lo mejor sí en un futuro interdisciplinario, ¿no? Que es un poco también lo que se busca, la interdisciplina. No sé, qué más te gustaría que te compartiera? Bueno, acompañado a lo que me estabas diciendo, pues, ¿cómo fue que decidiste estudiar y cómo fue que te preparaste para entrar al examen de admisión? Pues mira, yo en una primera instancia siempre quise estudiar periodismo, pero periodismo, y no sé si sepas que la UNAM tiene un método de titulación que es por maestría. Entonces mi idea era aplicar en comunicación y periodismo, y en el tercer año, si no me equivoco,
meter la maestría en antropología. ¿Por qué? Porque aunque la comunicación y periodismo, al igual que la antropología, están comunicando e investigando, siento que el comunicólogo no vive el fenómeno. Solo es como, y dicen que en el norte hace frío. Y aquí estoy yo, en el norte, viviendo el frío. Esa es la diferencia. El poder hablar desde la experiencia, desde lo que uno siente, el poder entrarle al quite al espacio, ¿no? Digo, a lo mejor me equivoco, no sé, y habrá algún comunicólogo periodista que te diga, yo también me la rifo, ¿no? Pero es como una sensibilidad diferente. El, por ejemplo, yo estoy ahora, no sé si te comentó la Miss Dulce, yo estoy aquí en Sonora hace 4 meses. Viví en el calor y el frío y la adaptación, ¿no? Porque al final uno se adapta al espacio al que llega. El espacio nunca se va a adaptar a ti, eso es un ilusorio, ¿no? Más bien nosotros nos adaptamos a este ambiente y aprendemos a vivir este ambiente. Entonces, ese era como mi business, ¿no? Sí entraba a periodismo porque me gusta mucho comunicar, me gusta mucho hablar, me gusta mucho como todo este business, pero quería hacerlo desde la sensibilidad, desde el sentir, desde este otro punto. Y yo creía que eso me lo iba a dar la antropología. Pero, ¿has escuchado ese dicho de si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes? Yo apliqué en la UNAM 2 veces y no quedé. Y apliqué a la Nacional, que era como mi segunda opción, y quedé. Y mucho tiempo después, ahorita te cuento cómo fue el proceso para entrar. Mucho tiempo después, ya estando en la ENA, que está muy cerca de CEU, fui a un seminario, un congreso, no me acuerdo qué fui. Y cuando yo llegué, en ese momento entendí que mi tiempo no era en 2015, que ese lugar tan grande me hubiera absorbido en ese momento. Porque obvio cuando yo me fui estaba así de chiquita. Sigo chiquita, ¿no? Porque no crecí, pero tenía otras cosas en la cabeza, ¿no? Tal vez no era tan madura, tal vez. Y en ese momento, 2 años, 3 años después que yo regresé a Seúl, ya una vez entrada a la universidad, fue como, ahí entendí que hace 3 años no era mi momento. Y quedé en la Nacional, que es una escuela, no deja de ser la Nacional, pero es un espacio pequeñito, muy acogedor, que a diferencia de CEU y de la UNAM, eh, éramos 120 por generación. Creo que en mi generación entramos 500 personas. Entonces ahí lo entendí. ¿Cómo fue mi proceso para entrar? Pues mi proceso fue totalmente autónomo. Porque aunque también estaba en una escuela particular, a donde se le apostaba a las grandes universidades, como es UNAM, como es IPN, como es la Benemérita, la Metropolitana, no se le apostaba a las ciencias sociales. A lo mejor sí administración pública, a estas otras ciencias que sí tienen futuro, ¿no? No a estas otras ciencias que te hacen pensar, ¿no? Y mi proceso fue así, yo me inscribí con muchísimo así. Porque aparte el proceso es largo, ¿no? El proceso de inscripción empieza en diciembre. De hecho, te voy a mandar la convocatoria. Empieza ahora en diciembre que lanzan el flyer. De hecho, creo que ya salió este año. Y tú te registras y empiezas a hacer tu curso propedéutico. Y después de tu curso propedéutico, que puede ser creo que por pandemia quedó ya solo en línea, que también eso está muy cool. Yo prefiero lo presencial, la neta, porque para esto de lo virtual soy medio frita, pero también es algo bien, pues bien cool por las personas que estamos a distancia, ¿no? Que aún así déjame decirte que yo me la rifé. O sea, me salía de la prepa, mi mamá iba por mí a las 2:12 de la tarde, algo así, y los viernes viajaba a Ciudad de México a esa hora para entrar al propedéutico los sábados. O sea, igual mis papás me apoyaron mucho. Y
llegué a ir todavía 2, 3 propedéuticos porque, por eso te digo que en la escuela está quien tiene voluntad. Porque la plataforma tenía una falla y yo no podía hacer como todos mis módulos, entonces fue así como, ¿y qué vamos a hacer? Pues ir a la escuela a saber qué es lo que está pasando. Y me acuerdo que llegué y me ofrecieron quedarme al propedéutico, al presencial. Y yo, que aparte es cupo limitado, y yo, fue algo así. Y pues me quedé, creo que tomé todavía 3 clases, estuve como 3 semanas, un mes tomando el propedéutico todos los viernes, o más tiempo, la verdad no me acuerdo cuánto tiempo fue. Y pues ya, después de que haces ese propedéutico en línea, viene un examen, como un preexamen, ¿no? Como para que te vayas dando una idea de qué tipo de preguntas vienen en el examen, un examen, como examen simulacro creo que le llaman. Después del examen simulacro, abren otra vez los módulos para que tú puedas repasarlos y eso sí, la escuela es de las últimas universidades en hacer examen. Es por ahí de finales de junio y te dan resultado la segunda de julio, algo así. Entonces, de las últimas en hacer examen. Incluso se junta con la segunda vuelta de UNAM o de IPN, con una de esas dos. Pero hasta ahí todo bien. El proceso es de selección hasta donde yo me quedé, que según yo sigue siendo así. Es una, pues tienes que hacer tu registro. 2, entrar a tus propedéuticos y ahí vienen ejercicios del propedéutico. No sé a qué porcentaje te pidan, si al 75 o al 80 de las asistencias de esos propedéuticos. Si tienes esos, vas a poder hacer tu examen y si juntas todos esos, vas a poder hacer tu examen el día real, ¿no? Tienes que pagar tu ficha, que en realidad es como lo único que pagas. Yo en 4 años fue lo único que pagué, mi ficha. De ahí no pagas reinscripción de semestre, anualidad. Eso, olvídate, eso en la nacional no se paga. Lo único que tú vas a pagar ahora que quedes ahí va a ser tu derecho a examen, no más. Y ahora, el proceso de selección cuando quedas empiezan del puntaje más alto al más bajo, depende de la carrera. Hay en algunos que es del más alto para abajo hasta llenar los cupos y hay otros donde es del más alto a tope 60. Entonces, los que queden de 60 para arriba, si quedaron 20, qué bueno, si quedaron los 60 lugares, mejor, ¿no? Pero en algunas de las carreras, no estoy segura en cuáles, sí te piden un mínimo. Posterior a eso, digamos que si tú y yo quedamos como en empate por lugar, lo siguiente que viene es revisar el puntaje. No sé, si las dos vamos para arqueología, la que tenga el mayor puntaje en arqueología queda. Esto es, si tú tuviste 70 y yo tuve 69, quedas tú. Si las dos tuvimos 70, viene entonces la revisión de la calificación de prepa, de tu certificado. 70, pero tú tuviste 9 y yo 8, 9. Quedas, ¿no? Y después de eso, pues ese es tu proceso, ¿no? Así es como va la selección para quedarte en la escuela. Bueno, ya una vez entrando a la carrera, ¿cuáles eran tus expectativas? ¿Qué tanto cambiaron? Fíjate que como tal yo siento que no entré como con tantas expectativas porque mi sueño dorado seguía siendo el periodismo, pero una vez que entré fue como, ¿cómo voy a leer todo esto? Porque eso sí, tienes que estar casadísima con la lectura, tiene que gustarte mucho leer. Entonces, o la disfrutas o la lloras, no hay otra. Por toda la cantidad de teoría que se lee, los trabajos, lo que se escribe, etcétera, etcétera. Y uno de pronto piensa, voy a ir por ahí, por el mundo, en las comunidades. Porque mucho, te puedo decir que nos pasa sí o sí a todos es, yo voy a salvar al mundo. Eso es una mentira.
Es una mentira en la carrera que tú quieras. En periodismo, en antropología, en administración, en medicina, en la que tú quieras, eso es una mentira. El pensar que vamos a ir por ahí salvando al mundo, eso es un fake. Fíjate que justo la semana pasada o antepasada me tocaba dar una clase de prepa donde hablábamos de diversidad cultural. Y entonces en este apartado de diversidad cultural lo que yo le compartí a los chicos es, todos tenemos derecho a la diversidad cultural, sí, y muchas de las cosas que se hacen son por una reproducción de aprendizaje, pero no porque se hagan o porque correspondan a alguna cultura quiere decir que están bien. Seguimos teniendo la venta de mujeres en Oaxaca, seguimos teniendo turismo sexual en Chiapas, seguimos teniendo linchamientos, seguimos teniendo una serie de actos que corresponden a estos usos y costumbres que vienen siendo parte de la diversidad cultural, pero no quiere decir que porque se hagan son correctos, ¿no? Igual que estos mismos comportamientos misóginos, patriarcales, violentos, etcétera, etcétera, que corresponden a una reproducción cultural, espacio-temporal, pero no porque se sigan reproduciendo o porque se sigan ejerciendo quiere decir que está bien, ¿no? Y tampoco podemos nosotros ir por ahí por la vida diciendo, yo te voy a salvar, deja a tu marido, no venda a su hija, así, ¿no? O sea, no puedes, no es, ¿no? Pero pues nuestra chamba está ahí en... Yo lo digo ahora mucho que trabajo con estos temas de violencia, es lo primero que tenemos que hacer es identificarlo. Una vez que lo identificaste, nómbralo. No puedes ir contra algo que no tiene nombre. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Nombrarlo. Incluso como en estos business de violencia, ¿no? Cuando no somos conscientes de que estamos siendo violentadas. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Identificar o ayudar a que la otra morra, la otra persona, el otro sujeto, identifique que está siendo violentado para que pueda reconocerlo. Y una vez que lo ha reconocido, que pueda nombrarlo. Una vez que lo nombras, tienes contra qué ir. Sabes a lo que vas o contra lo que vas. Pero cuando ni siquiera lo has nombrado, ¿contra qué vas? ¿A qué te enfrentas? No lo sabes, no lo sabemos. Entonces, pasa exactamente lo mismo en estos espacios de diversidades y que están en todos lados, ¿no? Que no es que solo estén en las comunidades. Ay, pero tú regrésame la correa porque luego yo me voy. Está bien. Y en la carrera, ¿cuáles eran las materias que más te gustaban, más te agradaban? ¿Y cuáles no te gustaban? Hominización, procesos de hominización, nunca fue mi amigo. Procesos de hominización es como la parte de la historia desde la prehistoria. Nunca, porque igual nunca fui como muy amiga de la biología. Entonces, no. Procesos, se llamaba procesos de hominización. Nunca me gustó. Nunca. Y esa, porque digamos que tienes como una parte, como si fuera un tronco común, donde en ese primer semestre te dan y ese era el primer semestre, te dan como una introducción a las antropologías, ¿no? Porque esto se le llama las antropologías, los 7 que te nombré. ¿Sí son 7? Los 7. Los 7 que te nombré. Y esta va mucho de la mano con antropología física, como el cuerpo, los espacios, el avanzar histórico. Esa nunca fue mi hija. O sea, la pasé, la hice, no me fue mal, pero no me fue mal porque siempre estuve en clase, porque cumplía, porque aunque no le entendía, sí ahí el pinino de entenderle, ¿no? Pero no era brillante ni destacada en esa materia. Me gustaba, de gustarme me han gustado siempre las de género y las de historia. Historia de México e historia contemporánea también me gustaban. Antropología mexicana y contemporánea también me gustaba, que en antropología mexicana pues se habla de
cuál fue el boom y el auge de la antropología en México y el por qué se nombra antropología mexicana y cuándo surge y desde dónde surge, y esta ruptura bien importante que tiene México con las antropologías cuando deciden romper como de tajo con antropología. ¿Para quién, no? ¿Para quién estamos haciendo antropología? No más antropología para el Estado. Porque si lo piensas de una o de otra manera, la antropología está al servicio del Estado todo el tiempo. Nosotros somos los que hacemos los estudios de por aquí, los que hacen en arqueología, los que hacen la recuperación de los vestigios, pero ¿para quién? ¿Para quién lo haces? ¿No? Entonces, está bien porque el Estado siempre, es como ahorita, la arqueología tiene un auge tremendo por el Tren Maya, por eso, pero la arqueología años atrás no sonaba. En los 60 sí, pero hubo una brecha donde la arqueología no sonaba, ¿no? Que fue todo este business de las migraciones de los arqueólogos a otros muchos espacios en muchos lugares del mundo, porque al final la escuela sigue teniendo un prestigio bárbaro, ¿no? Que de pronto es como, entras y es como, pero al final te voy a decir que la escuela no hace al estudiante, ¿eh? Ok, ok. ¿Cuál era tu motivación en momentos de estrés? Llorar. No, es cierto. Fíjate que creo que mi motivación era el saberme lejos de mi casa. Porque siempre fui como muy, muy apegada a mi familia, entonces yo sabía que había un esfuerzo, no solo de ellos por mantenerme fuera de mi casa, sino propio por mantenerme fuera de mi casa. Entonces yo decía, desperdiciar el tiempo llorando o tomando o alcoholizándome o drogándome, no. Entonces mi motivación siempre fue el saberme respaldada por mi casa y admirada, ¿no? Porque al final estás a algunos varios kilómetros después de que somos niñas como de casa o de familia, que hemos sido como muy cuidadas y de pronto te sueltan ahí a City Monster, ¿no? Eh, ¿Tú hacías prácticas de campo? ¿Y cómo eran? Sí, muy chilas. Este, sí, ¿cómo eran? Pues fíjate que yo creo que algo bien importante que tienes que tener presente desde el momento en el que decidas irte es que lleves bien puestos los valores y enseñanzas de tu casa, pero puestísimos. Porque estando fuera de tu casa, tanto en Ciudad de México como posterior en las prácticas, nadie va a cuidar de ti más que tú. Nadie. Eso sí, apréndetelo y grábatelo, porque incluso entres a la Benemérita, a la Autónoma, a donde entres, nadie va a cuidar de ti. Yo siempre fui muy, muy cuidadosa de mí. Iba de mi casa a la escuela, a la biblioteca, porque sí me gustaba ir, por ejemplo, a la Vasconcelos, que está en la Buenavista, que está algo retirada. Pero siempre fue, si yo no me cuido y algo llegara a pasarme a mí para que mis papás lleguen a buscarme a mí, van a pasar por lo menos 3 horas. Entonces yo siempre generé como esta cuestión de autocuidado. Y pasa lo mismo con las prácticas. Las prácticas son muy chidas, pero es la misma dinámica. Son emocionantes, sí, y tienes que imagina, yo es que siempre tuve como un autocuidado bien recio. Me acuerdo que de las últimas prácticas en las que estuve en Costa Chica, Guerrero, fuimos a hacer un levantamiento fotográfico y para esto, cuando tú entras a la universidad y empiezas a conocer otros mundos, entiéndase, cada cabeza un mundo, otros espacios, otras maneras de ver a nuestros cuerpos, otras maneras de pensarnos, otras maneras de compartirnos. Hay un proceso de deconstrucción, ¿no? Entonces fíjate que yo siempre fui muy reservada no sé si insegura, pero reservada con mi corporalidad. Yo me acuerdo mucho que en esa práctica fue, ¿qué pensaba unos días antes de irme? Al final todos somos cuerpos, ¿no?
Y hoy lo entiendo así. A mí no me incomoda ver el cuerpo de otra morra o el cuerpo de un vato o así, ¿no? Sin morbo, porque al final todos somos cuerpos, ¿no? Entonces me acuerdo mucho que yo andaba haciendo como esas lecturas de los cuerpos, porque al final yo te escucho a ti y a ti te gustan los cuerpos, pero tú me escuchas a mí me gusta la fenomenología, pero escuchamos a Chana y le gusta la danza, y entonces todo eso hace que tu cabeza esté siempre pensando, ¿no? En múltiples posibilidades y universos. Entonces yo traía ahí en la cabeza esta onda de no, los cuerpos, al final todos somos cuerpos, la libertad de los cuerpos, así, ¿no? Yo andaba en ese de Brian aquel entonces. Me acuerdo mucho que llegamos a Costa Chica Guerrero y hacía un calor, pero de ese calor que es un calor que te pone pegajoso. Y me acuerdo mucho que fuimos a hacer un levantamiento fotográfico. Entonces regresamos del cerro, pero ya así, de esas veces que levantas las alitas y las traes pegadas, ¿no? Todo chamagos de ese tipo de calor. Y me dicen los compañeros, oye, ¿qué dicen los pobladores que nos dan chance? Porque para esto pues, todo sigue siendo por permisos, porque las comunidades te permiten el ingreso y la participación en la comunidad, ¿no? Que nos podemos refrescar en la presa, me dice. Y yo, qué chido. Entonces yo ya después de autoadoctrinarme días anteriores con este business de pues, todos somos cuerpos, no pasa nada, etcétera, etcétera, no lo pensé más y me encueré. Me acuerdo que me quité el pantalón, la camisa, la cámara, la dejé ahí y me aventé a la presa. Cuando yo me aviento a la presa, de cuenta, toco la presa para salir a la superficie otra vez. Yo sentí algo en el pie, pero lo dejé pasar. No le tomé mayor importancia. Andaba ahí chacualeando en el agua, todo bien cool. Y cuando salgo del agua, tengo un pedazo de la planta del pie volando. Me corté. Nunca supe con qué. No sé si fue una piedra, no sé si fue un alambre, no sé si fue una aspa, no, nunca supe qué fue. Pero no digo que esto lo tengas que hacer tú, yo porque soy salvaje. Entonces tenía el pedazo de piel aquí volando en la planta del pie. Y yo dije, no me puedo meter así la bota. Porque imagínate lo doloroso que sería que metes la pata a la bota y se te corre. O que se... No, qué cosa. Entonces yo pensé que lo mejor era sacar mi navaja y terminar de rebanarme la pata. Y así lo hice. Fue como... Después de eso, aunque yo llevaba mi botiquín, que son cosas que vas a aprender ya estando en la escuela, que digo, ya puedes irte informando, ¿no? Pero que normal aprendes, pues con los golpes, ¿verdad? Aunque llevaba mi botiquín, mertiolate, alcohol, etc., se me empezó a infectar el pie y todavía nos faltaban varios días ahí. Y ya de pronto me dolía caminar, pero pues yo seguía caminando, ¿no? Y el médico del pueblo se había ido un curso. Ay, no. Ya pasaron y para esto se cuenta, era aquí la cortada y se me había empezado a correr lo rojo hacia la planta del pie. Y yo, no pasa nada, oiga, así yo. Porque todos los días le hacía curación, pero no mejoraba. Entonces me acuerdo mucho que me dicen, ¿y qué le pasó, güera? Ahí en la comunidad, ¿no? Porque aparte esa comunidad es de afromexicana. Y andan descalzos todo el tiempo. La mayoría de la gente anda descalza. Y me dice, es que luego se ve que sus pies no son de esto, ¿no? Porque yo tengo unos pies pues, finitos y güeritos y flacos, que obviamente desentonan con el resto de los pies del lugar, ¿no? Pues, ¿qué le pasó? Porque yo creo que me vieron cojeando, no sé. Y le digo, pues es que me corté. Y me dice, échese ceniza de cigarro en la herida. Si quieres, bueno, voy a decir hola. Échese ceniza de cigarro en la herida. Y yo, no lo pensé. Y como todos mis compañeros fumaban, le pedí a uno ceniza. No, Mari. Lo peor, nunca lo hagas. ¿Has sentido ese dolor cuando te rechina la garganta como tipo... que ni siquiera puedes llorar porque te duele así? Imagínate que la ceniza me la quité con alcohol. No.
Después de ahí pues siguieron pasando todavía otros días y yo me ponía la bota y todo estaba bien, pero en el momento en el que yo me quitaba la bota, la punzada era como horrible. Para el regreso de esa estancia, yo ya venía con fiebre así atravesada en la camioneta, en las piernas de 3 compañeros ya medio moribunda. Llegué directito al... que aparte son unas odiseas, ¿eh? Porque me acuerdo que en ese viaje las camionetas en las que veníamos, porque veníamos repartidos en 2, para empezar eran del año del caldo, para empezar, sin aire acondicionado, sin espacio suficiente, así todo mal. Nos detenemos en la carretera porque empieza a sonar una... Se bajan y era el birlo de una llanta, el eje, así, en medio de las curvas de Guerrera, y nosotros la pueden reparar, etcétera, etcétera. Y posterior, seguimos avanzando ya al paso de la tarde-noche. Y la otra camioneta se nos para ahí por la entrada a Morelos. No me acuerdo qué le pasó a la otra. Entonces fue así como de, a ver, ¿a quién le urge llegar a Ciudad de México? Y yo, no, yo espero a mis compañeros. No, tú no vas a esperar a nadie, tú tienes que irte al médico, ¿no? Porque para ese momento la pus que le salía a mi pata ya era verde. O sea, la infección ya estaba maciza hasta la pared de enfrente. Me acuerdo que llegué y tenía la infección a una pestaña del músculo, porque como yo nunca dejé de caminar porque estaba trabajando, la infección iba hacia adentro. Entonces me acuerdo que todavía cuando llegué ahí al médico, le tuvieron que limpiar, rascar, cortarme carne que ya estaba pues en mal estado, todo mal. Y, y, y eso con el autocuidado, ¿no? Porque tengo compañeros y los vas a tener tú también que no conocen el límite y el respeto del trabajo y la diversión. Con el consumo de estupefacientes, con el consumo de alcohol, con el trato incluso a las otras personas, ¿no? Incluso aunque las personas se traten con cierta camaradería, a nosotros no se nos debe olvidar que hay una diferencia de respeto, ¿no? No digo porque ellos sean más o nosotros seamos más, solo una diferencia de respeto porque somos nosotros los que estamos ingresando a su contexto, ¿no? Entonces, eso, en aquella estancia, también recuerdo ahí por ahí otras de cuando estuve en la Sierra Norte de Puebla, que muchas veces te dicen, sé lo más neutro posible, ¿no? Porque las mujeres que se pintan, estamos hablando de la Sierra Norte, pertenecen a la vida galante, son mujeres mal vistas, las mujeres tatuadas no, o las personas tatuadas en general no, una serie de cosillas por ahí, ¿no? Y efectivamente fue en aquella ocasión nos tuvimos que retirar del campo porque algunas compañeras hicieron ahí algunos comentarios de tono sexual en el que se les había escuchado hablando de tal manera y con tal vulgaridad que eso nos exponía al resto del equipo y a ellas en primera instancia, porque qué tipo de mujeres o qué tipo de personas éramos las que estábamos ingresando a la comunidad, ¿no? Entonces, como ese tipo de cosas que tienes que ir aprendiendo, ¿no? No todo te lo dicen los maestros, ¿no? Mucho es sentido común. Y qué buenas experiencias en el campo tienes. Y fíjate que arqueología es de las carreras que tiene más salidas. Arqueología y social y etnología. Historia es más gabinete, etnohistoria también es gabinete, lingüística sí tiene, pero le antecede muchísimo gabinete también. Física es más laboratorio. Entonces sí, nuestras carreras son las que más, más salida tienen. Y bueno, los exámenes eran complejos, o sea, como tal ya en la carrera eran complejos, o cuáles Hay eran. carreras que ni siquiera te hacen exámenes. Hay materias que ni siquiera te hacen exámenes. Y fíjate que yo en la carrera habré hecho como 4 exámenes. Lo que sí son los ensayos, los trabajos, los reportes, ¿no? Había maestros que era así como de, bueno, al final de cada unidad, no sé, 4 unidades, 5 unidades, me presentas un reporte. O había maestros que te decían que era reporte por clase, ¿no? Dependiendo del maestro. Y si entregabas tus N reportes,
o no hacía falta que entregaras un examen porque habías estado al día con tus reportes, ¿no? Eso depende mucho del docente. Hay exámenes orales que es una pregunta, 3 preguntas, exámenes escritos. Los exámenes escritos ya no son de opción múltiple. Y es como, desarrolla tu argumento. Entonces, pero, pues en realidad te vas a encontrar de todo, ¿eh? Vas a encontrarte maestros que no llegaron a darte la clase y te van a aplicar un examen porque te entregaron un temario y tú tienes que darle al temario. Vas a tener maestros que jamás te van a dejar colgado y que son bien talacha ahí. O sea, respecto a eso, me acuerdo de ese meme que dice, maestro de prepa, y en la universidad tus profesores van a ser peor que esto, los profesores de universidad. Entonces, eso sí, ese meme es real, ¿no? O sea, ahí sí no es una constante. Tus experiencias de cualquiera, tus prácticas en la carrera, lo que sea, cambiaron tus perspectivas sobre la carrera. ¿Cambiaron qué, perdón? ¿Perspectivas sobre la carrera o sobre la idea que tenías en general? Te digo que creo que mi idea y este Disney se fue construyendo ya al paso de la carrera, cuando me di cuenta que me gustaba eso y que ya no quería aplicar a periodismo en ese momento, ¿no? No lo descarto en algún momento, pero ya no en ese momento. Y experiencias, pues he tenido varias, pero no sé cómo de qué índole te gustaría conocer. Mi nivel de estudiar arqueología. O sea, creo que la comunidad. Casi no te entiendo, Mari. Es que mi perspectiva como tal de estudiar arqueología, o sea, es más como cambiar el contexto, o sea, empezar a conocer desde antes. Porque mi primera idea era estudiar historia, Ok. porque yo amo la historia. Y si no entro a la carrera de arqueología, también pretendía estudiar sociología. Entonces, no sé. Fíjate que yo no soy fan de la sociología, aunque es muy hermana de la antropología, en especial social. Pero lo que no me gusta de los sociólogos es que somos números. No hay una parte cualitativa. Hablan más de una parte cuantitativa. Es como N cantidad de personas no estudian en Tlaxcala. A diferencia de este otro lado, es como, más allá de los números, las razones por las que tenemos deserción académica. Esa tibieza, esa empatía, ese sentido humano de el abrirte un espacio para conocer la problemática. La problemática no son los números. Los números sí te refieren mucho, pero ¿cuáles son las razones de los números? Ahí estamos nosotros. En los números está el sociólogo. En las razones estamos nosotros. ¿Qué quieres? ¿Un número o la razón? La razón creo que es mejor. Entonces, ahí te lo dejo al costo, como tú quieras. No, es cierto. Pero sí, un poco de la sociología es eso, ¿no? Que habla más de esta parte cuantitativa a la cualitativa. Es como, a mí me molesta mucho pensar en que somos números. No somos números. Yo no soy la 100 de la encuesta, ¿no? Soy una persona que tiene motivos, que tiene razones, que tiene X, que tiene Y, que tiene otras muchas cosas, ¿no? Que me hacen ser lo que hoy soy y por qué soy la número 100, si quieres compartir el número. Pero no solo soy un número, soy una construcción. ¿Qué cualidades crees que son necesarias para estudiar la carrera de antropología? Creo que voluntad. Y depende qué tipo de antropología también quieras hacer. Porque puede ser un antropólogo de gabinete,
Y el antropólogo de gabinete es el que está pues más tiempo como en oficina, en el análisis, en la descripción. Y estamos los antropólogos a los que nos gusta mucho hacer campo, que estamos aquí, ¿no? Para rifarte esta parte del desarrollo de campo, creo que es necesario el ser una persona empática, sí o sí. Empático, respetuoso, sociable, parlanchín. Es de primera instancia yo creo que esas tendrían o podrían ser como estas características, ¿no? Porque muchas veces te rifas la ida a campo, pero no hablas. Entonces sí, también puedes hacer investigación desde la observación, pero ¿en qué momento estás escuchando? El escucha es a través del diálogo, ¿no? Y si no te gusta dialogar, ¿cómo le vamos a hacer, no? Mm, espera, ya. ¿Cuáles son tus campos laborales? Muchísimos. Mira, de 2019 para acá, de manera personal, claro, eh, he trabajado en el INA, que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia. He trabajado para Secretaría de Cultura. He trabajado como freelance. He trabajado como docente. He trabajado como para el Instituto Electoral. Ahorita estoy trabajando en una AC. Entonces, en realidad es mucho del corazón que tú le pongas. ¿Qué es lo que más... Y claro, perdón. Y claro, de ahí hay muchísimas otras ramas, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Marcela Lagarde, que es pionera en los business de feminismo, ¿no? Que fue diputada. Tenemos ahí a Marcela Lagarde, tenemos a Marta Lamas, que tiene sus bemoles, pero es académica, ¿no? De la UNAM. Tenemos a, tenemos a gente en todas las ramas. Tengo incluso compañeros que trabajan para Didi. Y tú me vas a decir que hace un antropólogo en Didi. Bueno, pues ellos hacen el estudio de mercado de la mano con los mercadólogos, pero metiéndole esta parte de la sensibilidad. No es lo mismo una encuesta que te hace un mercadólogo a una encuesta que te hace un mercadólogo de la mano de un antropólogo, donde estamos tocando algunas fibras sensibles y logramos un análisis diferente a los números. Esta parte de lo mismo que te decía con los sociólogos, el poderle dar al número una razón. Sí, tenemos ese business, tenemos antropólogos en los museos que son museógrafos o curadores, que son los de las exposiciones. Tenemos antropólogos en dependencias de gobierno, tenemos antropólogos como maestros en el área de sociales, en primaria, en secundaria, en preparatoria, en universidad. Tenemos, tenemos antropólogos y arqueólogos y etcétera, etcétera, en el colegio de ciencias sociales. Tenemos el CEAS, que es el Centro de Estudios de Antropología Social y Etnología. Tenemos el CIESAS, tenemos el Colmich, tenemos el Colson, tenemos el Colegio San Luis. ¿Para dónde hay? ¿Para dónde hacerse sí hay? Pero eso depende mucho de ti. Cuando, mira, te voy a decir, y no es desde la soberbia, claro que no, que yo en estos años jamás he presentado un CV. Cuando yo salí de la carrera, todavía ni salía de la carrera. Estaba a días de salir. Me hablaron de la coordinación del INA para solicitarme mi documentación porque me necesitaban en un proyecto. Pero eso es por el esfuerzo y dedicación que tú le das, ¿no? Y yo fue así como de, no, pero es que yo tengo otros planes. Es que tú estás trabajando desde ayer. Así fue. Para Secretaría de Cultura fue, hola, nos pasó tu contacto fulanita de tal por
mi área es género y violencias en general, y patrimonio cultural inmaterial. Nos recomendó fulanita de tal porque nos dijo que tú podías dar un taller así. Así empecé a trabajar en el otro. Como freelance fue una chica que conocí estando en campo en Chiapas. La conocí en un hostal, cenamos juntas, platicamos, ella es de San Luis, y un día te voy a compartir ese correo. Me manda un correo diciéndome que ojalá que me acordara de ella, que la había motivado desde aquel año en el que nos conocimos y que había decidido aplicar para una maestría en antropología en el Colegio Sonora, en San Luis Potosí, perdón, y que requería que la apoyara a formular como todo este business. Así fue como le di a los proyectos freelance. Para el instituto electoral fue igual, tipo, estamos entrándole en este periodo al business de la paridad de género y necesitamos gente en materia de feminismo, ¿no? Que yo te voy a decir que el feminismo que yo ejerzo, profeso, etcétera, etcétera, no es radical. Que yo creo que eso me ha abierto muchas puertas. Porque lo radical no te deja nada bueno. Lo que es sumamente rígido es más fácil de romper. Entonces, ahí te lo dejo de tarea. Igual fue así como estamos en este business de la paridad y necesitamos gente así. Entonces yo sé que tú estudiaste así, así, así. ¿Le entras o no le entras? Jalo. Entonces, en realidad, eso va a depender mucho de ti. Pero de que hay trabajo, hay trabajo. ¿Qué fue lo que más te gustó de la carrera? Y estos procesos de descubrirnos y de construirnos y de aceptarnos y justo de romper con este business que a mí me costó, yo todavía lo estoy rompiendo en este momento, ese business de El Salvador. No, es que yo voy a salvar a todas las morras que están siendo violentadas. No, es que yo voy a salvar al pobre. No, es que yo todavía, a mí me tocó dar el discurso de graduación y yo me acuerdo, perdóname, yo me acuerdo mucho, así bien, bien, bien machín, que yo dije, seamos la voz de los que no tienen voz. ¿Por? Hoy que lo analizo y hoy que estoy en este otro proyecto sobre violencias, no es darle la voz a nadie, es abrir los espacios para que ellos sean su propia voz, no más. Este business de construirnos y de quitarnos en la cabecita, y no solo para lo laboral, sino también para lo personal, de que tenemos obligación de ser los salvadores. No vamos a salvar a nadie. Primero sálvate tú, ¿no? Y una vez que tú estés bien anclado, vas a poder ser el eje de quien tú quieras, de quien tú decidas. Entonces, yo creo que ese es el aprendizaje más recio que me ha dejado la escuela. No vamos a salvar a nadie y no vamos a darle voz a nadie. Nuestra chamba es abrir los espacios para que ese espacio lo pueda usar quien quiera. Como ya de las últimas preguntas, ¿cómo fue tu proceso de titulación? Estoy en proceso de titulación. La escuela, eso sí, lo tienes que saber, sí o sí. La escuela no acepta otra manera de titulación que no sea por tesis, bajo el argumento de no puedes titular a gente que no investiga. ¿Cómo vas a saber que la gente investiga? Haciendo una tesis, sí o sí. Y yo no tuve proceso de titulación, o no he tenido proceso de titulación, porque como escuchaste, afortunadamente nunca me ha faltado trabajo. Y uno piensa, ay, entre que trabajo y tantito le hago. Eso es fake. No. Entonces, ahora que estoy aquí en el norte, sí estoy trabajando, pero también es un proceso que estoy usando como proceso etnográfico. La etnografía es el levantamiento del dato para posterior procesarlo y hacerlo una tesis, ¿no? Tesis, tesina, artículo, lo que tú deseas hacer con esa información. Y entonces estoy ahora en mi proceso de levantamiento etnográfico, después de 3 años de haber egresado. Y fue sí o sí, ya, no me puedo esperar más tiempo. Porque tengo interés también en hacer la maestría, entonces sí o sí tengo que titularme.
¿Cuáles son tus recomendaciones para mí en general, por la carrera como tal? Una, te vas a encontrar muchos desafíos personales, morales, etcétera, etcétera. Y lo único que te va a salvar es que tú estés bien anclada. Te voy a decir que la escuela, como también debe ser la prepa, pero más bajita la mano, son espacios súper diversos. Y cuando hablo de súper diversos es que vas a ver llegar al compa con falda y vas a ver llegar a la morra rapada. Yo anduve rapada un tiempo. A la morra rapada y vas a ver llegar a la morra punqueta y vas a ver a los compas besuquearse y vas a ver a las morras, vas a ver muchas cosas, pero eso ya está en tu cabeza, ¿no? Vas a aprender mucho de respeto y la vas a aprender a la buena o la vas a aprender a la mala, ¿no? Eh, Cuídate porque nadie más te va a cuidar. Es mi recomendación. De fiesta siempre va a haber, pero aprende con quién sí y con quién no. Eso yo te podría decir. Banquetazos siempre va a haber. Los banquetazos son las chelas afuera de la uni, ¿no? Y en cualquier otro espacio. Entonces, para empezar, conoce tus límites. Conoce tus límites y busca siempre una comunicación constante. Sea que generes alguna amistad, algún familiar, que lo que tú quieras generar, pero que siempre te sientas segura. Dicen por ahí que esta chamba, pues al final solo es autocuidado, ¿no? Porque si tus papás ya están poniéndote ahí el business de la confianza y el apoyo, la otra parte es tuya. El autocuidado y la respuesta a ese apoyo. En mi caso así fue, ¿no? Te digo que yo pensaba mucho en este business de, no, es que si a mí me pasa algo, para que ellos lleguen a buscarme van a pasar 3 horas. Y no con eso te estoy diciendo que vivas con miedo. La única invitación es al autocuidado. Y también en otro business pensaba esta onda de, si ellos están confiando en mí, lo menos que se puede hacer es corresponderles. ¿Y cómo les vas a corresponder? Porque yo te voy a decir que en los 4 años de carrera yo nunca trabajé, pero pues siempre fui buen estudiante, entonces tenía beca de excelencia académica. Y entonces entre lo poco o mucho que ellos me mandaban y la beca, yo me la llevé muy tranquila toda la universidad. Quiero asumir, por todo lo que me estás contando, que fuiste foránea, ¿no es así? Sí. Ey, Probablemente sea igual, entonces ahí es. ¿Cuáles son tus consejos? este, hazle caso a tu instinto. Esto es, si tú no te sientes cómodo o seguro en un lugar, ahí no es. Porque obviamente el instinto te lo dice sí o sí. Entonces, sigue tu instinto, carga siempre un boleto del metro contigo, aunque tengas tarjeta cargada. Ya sabes, las tarjetas son de contentillo a veces. Aprende a usar las líneas del metro, los camiones también. Depende de dónde vivas. Si vas a entrar a la Nacional, siempre busca el camión que te lleve a CEU o sobre todo, siempre busca un punto de referencia de donde tú te sepas mover a tu casa. Por ejemplo, de donde estés siempre va a haber un camión que diga CEU o metro. Aprende a usar el metro. Yo nunca me aprendí los nombres, pero me los sabía, me los sé por colores. Entonces, más bien ahí es la dinámica que a ti te acomode. Este business del autocuidado desde el aprende a comer adecuadamente, ¿no? Porque supongo que ahora que estás en casa es como, Mari, vamos a comer, y te sientas a comer con ellos. Debes estar consciente. Y ese es un golpe bien fuerte, Mari. A mí me atravesó que en aquel entonces yo no nombré como un proceso de depresión. Yo soy cuata, no sé si la Miss Dulce te platicó. Somos cuatas.
Entonces yo estuve pegada, imagínate, estuve pegada 15, 18 años a otra morra. Y ella se quedó en Puebla, en una universidad de Puebla, y yo fui a México. Y aparte yo siempre fui, aparte de todo, bien apegada a mi mamá. Entonces este proceso del domingo sola, existiendo ahí, fue un proceso muy duro, ¿no? Aprovecha para salir y conocer siempre a buena hora, para que puedas regresar siempre a tu casa a buena hora. Eh, y esto a lo que iba con los procesos de cuidado. Cuidado también es que seas consciente de tu alimentación, ¿no? De tu salud social, emocional y física. Física por lo que comes, ¿no? Y por qué comas, porque a veces como foráneos es la malpasada de la vida. Pero a veces más es por jugarle al chingón que porque nos haga falta o no tengamos. Entonces, aprende a organizarte. ¿Sabes cocinar? Y con eso, ¿no? No sé. Eh, a lo mejor el hecho de que tú te puedas cocinar, el hecho de que llegues y tengas un momento para... A mí, por ejemplo, de las cosas más duras y que todavía resiento mucho es comer sola. No me gusta comer sola. Y el hecho de hacerte consciente y sentarte a la mesa sola es un golpe bien duro. Pero tú decides cómo lo transformas. Tú decides lo que haces con eso que sientes. Pues muchas gracias. No, nada que agradecer, pues. No, pues sí, me diste una amplia idea. No sé, ahora ya me gustó más la antropología social. Sí pasa, ¿eh? Aunque fíjate que la escuela tiene doble elección. O sea, puedes poner antropología y arqueología. Entonces, si no quedas en una, quedas en otra, aunque ambas son muy demandadas. Pero rífate, yo te puedo mandar, creo que tengo todavía por ahí la guía de antropología de mi generación. No sé qué tanto haya cambiado para la de ahora, pero pues vele echando un lente. Y también sigue por ahí las páginas de la escuela, porque te digo que estoy segura de que esta semana ya sacaron el flyer para la convocatoria del otro año, para que no se te pasen las fechas. Sí, creo que de hecho ya sacaron la convocatoria y los folletos esos y todo eso. Ajá, sí. Entonces, para que no se te pase la fecha, eso sí es bien importante. Bueno, pues te agradezco muchísimo que me hayas dado tiempo. No, gracias a ti que te quedé mal la semana pasada, pero justo te platicaba que andaba, bueno, ando en campo, pero hoy nos abandonó el transporte de la empresa para llegar a la costa y entonces hoy me tocó estar haz de cuenta, llegué a las 5 de la mañana de donde sale el transporte, porque a esa hora nos vamos para la costa, llegué a las 5, dieron 5:15, 5:20, 5:30 y le hablo al otro profesor. Ahorita estoy trabajando como maestra rural para comunidades vulnerables, en este caso para jornaleros. Soy maestra de jornaleros aquí en el norte. Y entonces le hablo al otro maestro y me dice, ¿qué pasó? Y le digo, oye, no ha llegado nadie, pero él espera en otro punto. Y me dijo, pero sí va a haber transporte, ¿no? Y yo, sí, sí va a haber. Y pues hay que esperarnos, ¿no? Un ratito. Pues ya nos dieron 5:30, 5:40. Y a las 6 fue como, no, pues ya había pasado una hora, no, pues ya vámonos. Y por a esa hora me regresé, me tomé un café y un pan, y la neta me dormí otra vez, porque de domingo para lunes, para que no me traicione la cabeza, hace cuenta que yo ando bien chido, y de pronto empiezo a pendejear. Digo, ya son las 10, ahorita me acuesto. Ya son las 12, me voy a acostar. Y ya me acuesto, y estoy en el teléfono, ya son la 1. Y luego ya sabes cómo es la pinche alarma que dice, tu alarma sonará en 2 horas con 50 minutos. Y yo, no, otra vez no. Porque me levanto a las 4 de la mañana para irme. Entonces, como hoy tuve oportunidad de regresar a la casa, pues regresé y la verdad me acosté, me dormí otro muy buen rato. Y yo estaba en el entendido de que nos veíamos después de que regresabas de la escuela, pero a mí se me fue el business de que tenemos diferencia horaria. Y yo, no me ha escrito Maricruz. ¿Pensará que la bateé?
Dije, bueno, le voy a escribir. Y ya tenía remordimiento de conciencia de que hubieras pensado que te había tomado el pelo. No, no, yo había pensado, yo dije, como me habías comentado que habías tenido ocupada más o menos la semana, yo dije, no, que está trabajando, no le agarra la señal, ¿no? Y fue fortuito, porque a veces ahí en el campo no tengo señal. Así que mira, todo se acomoda. Entonces, como, Todo se acomoda, exactamente. Pues bueno, si no tienes otra pregunta, sugerencia, guarda mi número. Mi nombre es Paulina, pero todos me dicen Poli, entonces me puedes decir como quieras. Yo aquí ando. Ojalá te quedes. Y si te quedas, pues por aquí andamos también para lo que ocupes. ¿Alguna recomendación? Algún algún lo que, pues, en realidad lo que ocupes, ¿no? Por aquí ando. te agradezco muchísimo, ¿no? De nuevo, que me hayas dado el tiempo, que hayas aceptado que te hiciera la entrevista y tus consejos, Muchas ¿no? gracias. Gracias. Salúdame por favor a la Miss Dulce. Claro, va a ver la entrevista, tú, tranqui. Ah, saludos. ¿Es entrevista para el mundo o no más para ella? Pues nada más para ella, o la pongo para el mundo. Como tú quieras, ¿eh? Se ve que no me bañé. No, como tú decidas, el uso que tú le quieras dar mientras sea académico, yo no tengo problema. Lo voy a poner nada más para que lo vea la profe. Mejor. Como tú decidas, yo en realidad no tengo problema. Pues, de Y nuevo, voy a gracias. tratar de contactarte con Carlos o con algún otro colega de arqueología, para que te puedan sumar un poquito. Y también que estés en conciencia de que no solo la Nacional de Antropología tiene arqueología. Son 3 escuelas, o 4. No estoy segura si la de Veracruz, la ENA, la ENA del norte, que es esta, pues acá para el norte, y, y no me acuerdo si la Anáhuac o el TEC de Monterrey, una de esas dos también la tiene. Entonces, claro, en la última o las últimas dos son particulares, pero las otras 3 son, son públicas. Entonces, igual para que busques otra opción. Tú apuéstale a todas. Pues gracias de nuevo. Y pues te dejo continuar con tu día. Hasta luego. Cuídate mucho, por aquí andamos para lo que necesites. Gracias, hasta luego. Bye bye.